Solo sé tú, un espacio para compartir y crecer juntos, para apoyarnos y recordar que no estamos solos ni solas, que somos muchas las personas que en algún momento nos hemos sentido raras, diferentes o incluso locas, por nuestra forma de ser, actuar o pensar, pero que justo esas cualidades son las que nos hacen únicas y maravillosas cuando las aceptamos. Mi misión con este podcast es brindarte las herramientas para que te quites las máscaras, reflexiones sobre tu actuar y te des permiso de ser tú cada día de tu vida, porque ser tú está bien. Yo soy Julieta Chiqui, Life Coach Espiritual, y te doy la más cordial bienvenida a Solo Sé Tú. Comencemos. Hola, bienvenido otra vez a Solo Sé Tú. Yo soy Julieta Chiqui y estoy hoy en este episodio queriendo compartirte parte de mi historia de por qué creé este podcast basado en mi experiencia, con lo que yo viví, de qué temas son los que pues vamos a estar hablando aquí a partir de mi historia, de por qué me hace sentido hablar de estos temas, ¿no? Y bueno, la verdad es que en este episodio quiero hacer una nota aclaratoria que voy a hablar del trastorno que yo viví, que se conoce como trastorno de agorafobia, que es digamos que es un nivel más alto de ansiedad, ¿no? Así se dividen en varios tipos de trastorno. Es el que yo experimenté, pero lo más irónico de esto es que yo supe cuál era la terminología o la clasificación o la sintomología que yo estaba viviendo una vez que yo ya estaba recuperada. O sea, yo ya llevaba 2 años de tener, yo creo que viviendo como con 2 ataques de pánico al año, una cosa así, cuando pude encontrar un libro con una autora que me hizo todo el sentido, que hablaba sobre agorafobia de una manera diferente a como yo la había escuchado anteriormente, con síntomas que no estaban documentados en otros libros, que dije, no manches, esto era lo que a mí me estaban pasando, ¿no? Si hubiera encontrado este libro hace muchísimos años, muchas cosas se hubieran resuelto en mi vida, ¿no? Porque aparte es una autora que creó un libro en 1972, o sea, pero así es la vida, ¿no? Me tocaba vivir todo esto, me tocaba pasar cerca de 19 años con este trastorno para poder ser empática y ayudar a más personas y entender cuando alguien llega y me dice, tengo un miedo que parece absurdo, ¿no? O sea, nadie más le da miedo a esto. A mí sí. Y que te sientas como bicho raro, ¿no? Entonces, eso que me tocó ver también con algunos especialistas no ser entendida, me ha abierto un canal para decir, oye, te entiendo perfectamente, sé lo absurdo que parece para ti y que puedes pensar que para el resto del mundo, pero también sé lo aterrador que se siente, ¿no? Entonces, es fascinante cómo podemos sanar, a veces sin siquiera saber exactamente qué tenemos, ¿no? Pero haciendo cambios en nuestra vida que nos hacen sentido. Y seguir el camino. O sea, realmente yo fui siguiendo como una madejita, ¿no? Que fue poco a poco haciendo cada vez más cosas que me decía mi propia intuición, un autocuidado, cosas que me fueron haciendo sentido hasta que para mí un día fue como de, wow, ya puedo salir a la calle, ya no me asusta, ya no estoy buscando un baño cada vez que salgo a la calle, ¿no? Que en realidad es lo similar a tener un lugar seguro. O sea, en mi caso era el baño, pero para muchas personas puede ser el hospital, su casa, em, incluso alguna actividad o alguna acción que están realizando. Es como aquí, en este lugar o con esta acción me siento seguro, sé que aquí no me va a pasar eso que tanto temo, ¿va? Entonces, esta es una característica muy importante de la agorafobia. Entonces, mira, ¿qué pasa? Yo te comentaba en el episodio pasado que aproximadamente 17 años de edad yo tuve mi primer ataque de pánico. Lo tuve en un transporte público, iba acompañada, me empecé a sentir mal, empecé a sentir como si un calor recorriera mi cuerpo, como de abajo hacia arriba, me empecé a sentir mareada, sentía como que me iba a desmayar, sentía mucha taquicardia, el corazón acelerado. No entendía muy bien qué me estaba pasando, pero sabía que quería huir de ahí. Esa era la primera sensación. Sentía como mucho miedo. Te decía en el episodio anterior, ¿no? Como ¿cómo se llama? Ah, como es este de Spider-Man, el sentido arácnido de Spider-Man y me está alertando de que algo está pasando. Así lo sentía. Yo me bajé del transporte y pasé a un baño.
muy confundida porque no entendía qué estaba pasando en mí, ¿no? O sea, todos estos síntomas que te estoy describiendo pasaron en segundos, o sea, y se sentía demasiado intenso. Cuando voy a visitar a un doctor, bueno, yo a casa de mis papás, les comento, vamos a ver al doctor, me dicen que lo único que me encuentran es que tengo una gastritis, ¿no? Y yo llevaba tiempo viviendo con gastritis, entonces no me hizo ningún sentido. Y la verdad es que sí fue llenando como de más miedo, ¿no? Porque era como de, ok, no sé qué está pasando con mi cuerpo, no sé qué viví, esto se siente muy raro. Y cuando no tienes esa información, como te comentaba en el episodio anterior, pues no puedes hacer cambios. Y cuando no puedes hacer cambios, o no sabes qué cambios implementar, tú sigues con tu vida tal cual, ¿no? Como diciendo, algo extraño que pasó y ya. El problema es que, en mi caso, deduzco, ¿no? Por todo por la literatura que he estado leyendo, bibliografía que he estado consultando, que en realidad yo venía con un problema de mala alimentación. Yo tenía anemia. Entonces no estaba alimentándome bien. Por eso también tiene sentido la gastritis. Tuve alguna baja, alguna cosa, una descompensación donde yo me sentí mal ese día. Y como no hice ningún cambio en mi alimentación o en mi vida, esto se volvió a presentar en otro momento y otro en el salón de clases y otro estando en la calle. Y entonces el común denominador era, me pasa cuando estoy fuera de mi casa, ¿no? Y lo siguiente que siento es, estas sensaciones se parecen a cuando yo quiero ir al baño o cuando me oriné cuando tenía 14 años, ¿no? Eso es bien importante porque al menos en la agorafobia es muy importante ver si no hay una historia previa con la que se enlaza la mente, ¿no? O sea, en realidad, sinceramente te puedo decir que no importa si no has ubicado el origen. Te ayuda a entenderlo, sí, a darle un sentido, pero igual puedes sanarlo, ¿no? Si no lo tienes ubicado. Y esto es muy importante, porque muchas veces, y no solamente en este tipo de ansiedad, ¿no? O sea, en muchas cosas de nuestra vida sentimos que si no encontramos el origen, no podemos sanarlo, ¿no? Y entonces nos obsesionamos con, tengo que encontrar esto, tengo que saber en qué momento mi vida pasó. Calma, calma, no, no es necesario. O sea, podemos hacer cambios y después a lo mejor aparece, ¿no? Yo tenía identificado, sé que mi mente lo relacionó y dijo, ok, esto se sienta como cuando te orinaste, ¿no? Sin querer, cuando tu mamá no llegó a tiempo porque te estaba haciendo compras, estabas afuera de tu casa, no tenías llaves, diste un paso para entrar a la casa y te orinaste. ¿No? Y sentiste una vergüenza increíble porque estaban tus hermanos detrás, estaba tu mamá, te enojaste con tu mamá, ¿no? Estabas como muy molesta, o sea, sentiste como una gran vergüenza. Esa es la palabra, sentí mucha vergüenza. Entonces, cuando tienes un evento previo, la mente va a buscar relacionarlo con eso. Y si no tienes el evento, a veces busca darle una explicación, ¿no? Por eso es que tengo clientes que dicen, es que me va a dar un infarto. O sea, estas sensaciones se sienten tan intensas que pareciera que me va a dar un infarto. Se siente como si fuera un infarto. ¿Por qué? Porque empiezan a relacionar sus síntomas con lo que conocen, ¿no? Si no han tenido un infarto previo, esto pareciera que la literatura que yo veo, lo que yo leo, se parece mucho a esto y tiene una razón de por qué se siente tan intenso. Y aquí hay una cosa bien interesante de por qué a veces es tan confuso vivir con este tipo de ansiedad, ¿no? Porque para la persona es lo más real que existe, o sea, los síntomas son los más reales que existen. Yo te juro que sentía que estaba a dos de orinarme en ese momento y mi mente me gritaba tal cual es de busca un baño ya ahorita porque no tienes tiempo, tienes que correr ahorita. Y yo juraría que todo lo que estaba sintiendo era real. El problema es que cuando vas y te haces estudios, los análisis salen prácticamente limpios. O sea, es como me dijeron, tienes una pequeña infección en la vejiga, nada grave, ¿no? Y clientes que han ido conmigo por tema de, siento que tengo algo en la garganta y no puedo comer, siento que me voy a morir o que voy a perder el control y hacer algo como aventarme de un tercer piso, siento que me va a dar un infarto y se revisan, ¿no? Al menos en temas de corazón, de checar en la garganta si hay algo, les dicen no hay nada. Igual a mí, no hay nada, ¿no? Y es tan desconcertante porque entonces
mucho de eso viene la siguiente frase, que es como abrumadora, ¿no? Todo está en tu mente. Y se siente tan fuerte que alguien te diga todo está en tu mente porque pareciera que te lo estás inventando. Y no. Eso es realmente lo desconcertante, no es que te lo estés inventando. Es que imagina a una persona que ha vivido tantos años, porque no solamente es cuando a mí me dio el primer ataque. Estamos hablando de que cuando yo analizo mi historia me doy cuenta de que yo fui una niña ansiosa. Me empecé a morder las uñas a los 6 años. Tenía esta tendencia de querer, de comer cuando me sentía ansiosa, que no se me notaba porque siempre he sido muy delgada. Pero era algo que a mí me pasaba frecuentemente, ¿no? Me siento nerviosa, estoy preocupada, necesito comer algo. Yo era esta niña que vivía viendo como las expectativas de los demás, como preocupada por si había dicho algo bien o lo había dicho mal, por si alguien lo iba a interpretar de tal manera o de tal otra, y me convertí en una adulta igual. Entonces estoy hablando de que fueron años, años de vivir así. Lo único que hizo el ataque de pánico es acelerar toda esa ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo me pasa esa situación en ese transporte público donde se conjunta con un ataque de pánico y posiblemente una baja de glucosa, una cosa así, cuando me pasa todo eso y no tengo respuestas, y me vuelve a pasar una segunda o una tercera vez, mi mente obviamente empieza a decir, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero tenemos que prevenirlo, tenemos que hacer que esto pare. ¿No? Porque aparte se siente un miedo intenso, horrible. ¿Y cómo podemos hacer de esto para que no se sienta? Huyendo. Lo primero era buscar un baño. Cuando el miedo se hizo tan abrumador de ya ni siquiera puesto, me encerré en mi casa. Hubo una temporada en que yo dejé de salir, donde me caí en una depresión, porque de verdad que no sé cómo explicártelo, pero un miedo tan intenso que yo sentía que ya no, o sea, que ya no podía dar un pie afuera de mi casa, que si daba, así tal cual, cerrando la puerta y pisaba solo un paso fuera de mi casa, yo ya estaba en peligro, que yo ya tenía ganas de ir al baño. Mi familia estaba desconcertada, no entendían. Digo, caí en depresión porque decía, si yo no puedo tener una vida normal, si yo no puedo salir de esto, si todas las cosas que antes disfrutaba hacer ya no están disponibles para mí, no quiero esta vida. Y ahí empecé a probar varios tratamientos, estuve con medicamentos controlados varias veces. Em, Visité a una acupunturista que gracias a Dios, ella me ayudó a salir de esa depresión preguntándome, a ver Julie, si yo te digo que mañana ya no tienes este miedo que desaparece, ¿tú querrías vivir? Y yo sí. La respuesta era sí, solo no quería vivir así, así no. Pero no encontraba cómo librarme de esto, ¿no? Entonces pasé por inyecciones de vitamina B, por cambio de alimentación, por acupuntura, te digo, medicamento controlado, test, hierba de San Juan en pastillas. Y, o sea, fueron 18 años, fueron probar muchísimas cosas. Fue también sentirme incomprendida, ¿no? Porque tuve una especialista que en algún momento le dije, ya, mi papá ya no me puede llevar, ¿no? Entonces, ¿puedes venir a consultarme en mi casa? Y me dijo que no. Me dijo que no, que tenía que hacer a fuerza las consultas en su consultorio. Y yo ahí sentí una impotencia tan grande, pero a la vez fue como decir, güey, estaba tan enojada, pero a la vez pensando en, qué bueno que me dices que no, porque entonces tú no eres la especialista que yo necesito, porque ni siquiera entiendes lo que yo estoy sintiendo. Porque si entendieras lo que yo estoy sintiendo, vendrías a ayudarme. Y después de eso yo perdí pues un año de la carrera, pedí una licencia temporal. Me acuerdo estar sentada en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ahí en CEU, con la hoja enfrente donde tienes que explicar las razones por las que pues te vas a dar de baja, ¿no? A modo de broma, porque estoy loca, ¿no? Pensar en ponerlo, o sea, no lo puse, pero era como de, ¿por qué estoy loca? Porque necesito ir a internarme a un psiquiátrico porque no puedo seguir así.
¿no? Y pedir ese año y probar diferentes tratamientos y venirme a vivir a esta casa en la que estoy hoy en día, a vivir con mi abuelita, para cambiar un poco el ambiente y salir un poco de mi casa, porque yo sentía que ahí me estaba ahogando. Sentía mucha culpa de ver a mis papás que, pues en su desesperación, trataban de hacerme reaccionar con críticas y juicios negativos, y los veía desesperados, cansados, y a mí eso no me ayudaba, ¿saben? Pero es una manera en la que creo que es muy común que queremos ayudar a las personas juzgándolas y criticándolas y creyendo que de esa manera la persona va a cambiar cuando en realidad no es así. No estaba en mis manos, no era tan fácil, ¿no? No era como que pudiera decir, ah, ok, ya no creo en esto y adiós. Pero en esos momentos, fíjate que algo que a mí me dio mucha luz y que entendí es que mi mente tenía un poder increíble. O sea, eso fue algo que a mí me cambió de alguna manera la visión, tal vez en ese momento para mal, pero yo si algo estaba segura era de, güey, qué poderosa es nuestra mente para llevarnos a sentir sensaciones que no están, que no son reales, o que más bien sí son reales, porque sí estaban pasando la taquicardia, no, nada más que no a la magnitud que yo la estaba sintiendo. Porque, ¿has visto cuando juntas dos cables que están pelados y que sacan chispa? Bueno, haz de cuenta que la ansiedad, si bien es una enfermedad catalogada como mental y sus diferentes trastornos, es una enfermedad también nerviosa. Entonces imagínate que tus nervios están todos alteradísimos, como cables pelados, que cuando se juntan realmente es esa descarga de energía, de estar en hipervigilancia, de esto que estoy sintiendo se siente intenso, ¿no? Como si a los síntomas les pusieras una lupa. Y, y esta sensación incluso de, hay gente que puede describir uno de los síntomas como siento el corazón como si se me parara, ¿no? Con esa taquicardia siento como que se me va a parar el corazón o como que está latiendo mucho más fuerte en algunos momentos. Y no es tal cual. Lo que pasa es que imagínate que ese sistema nervioso, esos cables, amplían la sensación y entonces un latido un poquito más irregular de lo normal, que podría parecer como una rayita chiquita en un electrocardiograma, quien vive con agorafobia lo siente como, wow, se paró mi corazón, o bombeó más fuerte, o sentí un dolor intenso, ¿no? Yo tenía dolor, yo de niña me acuerdo que sufrí de un soplo y que tenía sensaciones en el corazón de que justo es lo que te estoy diciendo, como que una punzada en el corazón, sentí una punzada en el corazón, como si algo se cerrara y ya no pasara sangre. Y sí, médicamente ahí sí yo tengo un tema que está, que no es, digamos, eh, malo ni, o sea, que es un problema congénito y no requiere ningún tratamiento ni operación. Solamente me dijo el doctor, cuando madure, ¿no? Tus arterias, va a pasar, o sea, ya no vas a sentir esto. Pero me he dado cuenta que en momentos de mucho estrés, siento esa punzada en el corazón, ¿no? Como un dolor, como si me picara en el corazón y que tengo que respirar más lento y todo se regulariza, ¿no? Entonces, pero como yo tenía ya la explicación de un doctor que me decía que no había problema, pues como que mi mente jamás lo relacionó con eso. Pero en otro tema, como cuando fue lo del tema del baño, pues no tenía una explicación, ¿no? Entonces, para mí era como esto es lo más vergonzoso, que me pase esto en el corazón no es vergonzoso, la verdad. Me incomoda, sí, pero tengo una respuesta. Pero orinarme delante de todas las personas, ya lo viví y fue muy vergonzoso. Y lo que quiero es evitarlo. Entonces, eso generaba y nutría más mi ansiedad de evitarlo. ¿No? No puedo. No, esto no me puede pasar porque qué vergüenza, qué humillación. No quiero repetir eso que sentí antes. Y bueno, regresando a mi historia, cuando me vine a casa de mi abuelita, la verdad es que sí sentía una diferencia, pero sabía que tenía que regresar. O sea, el tiempo en que ya iba a pasar el año que yo había perdido de licencia ya estaba por cumplirse. Entonces,
ahí, regresé a mi casa y sentí otra vez que no iba a poder, ¿sabes? Sentí que había mejorado, pero que aún así todavía seguía teniendo esos ataques, ¿no? Entonces tomé una decisión que durante mucho tiempo juzgué, pero que hoy entiendo a la versión de mí que tuvo coraje, ¿sabes? Porque fue como estar delante de las toallas sanitarias y decir, ¿sabes qué? Pasé por una depresión muy grande, no quiero volver a pasar por ahí. No quiero volver a encerrarme en mi casa nunca, ni pensar en quitarme la vida jamás. Y voy a hacer lo que sea para que eso no pase. Y lo que se hará, usar toallas sanitarias a manera de prevenir, ¿no? Porque acuérdate que la ansiedad busca prevenir. Cada vez que nosotros estamos previendo 20.000 escenarios, hay ansiedad. Entonces, era como esto me supera, necesito hacer algo. Y empecé a usar esos productos como una manera de prevenir que si pasaba que algún día me orinara, pues estuviera lista, ¿no? O sea, nadie se diera cuenta, porque era como un punto fundamental, que nadie se dé cuenta. Y, y fue escalando. Después de eso, como tampoco me sentía segura, ¿no? Porque empecé, la mente te va a llevar. Si nosotros dejamos que la mente gobierne nuestra vida, la mente nos va a llevar en un torbellino. Mi mente es tan poderosa que tan solo con imaginar que estoy ya atravesando la calle, yo ya empiezo a experimentar los síntomas, aunque no he dado un paso fuera de mi casa. Pero con solo imaginarlo ya es suficiente. Entonces, escalé a pañales, ¿no? Porque como no había seguridad en mí, era, tengo que poner seguridad en algo más. Y como no sé si este producto me va a proteger lo suficiente, voy por el siguiente, ¿no? A Dios gracias no caí en alguna otra adicción. Ya tenía una adicción. O sea, podría decir que los pañales sí fueron una adicción. Yo ya no concebía mi vida sin salir de ellos a la calle, pero jamás. Y quitarlos fue literal sentir que algo me faltaba, que tenía todavía más ansiedad de decir, o sea, no puedo concebir mi vida ya sin usar esto. Sí que es una adicción leve, pero sí lo sentí como una adicción. Y durante mucho tiempo viví usándolos, o sea, años, te estoy hablando de yo creo que más de 10 años, donde la verdad es que yo ya perdí como mucha esperanza, como que sentía que nadie me entendía, los especialistas no me entendían, que lo que probara medicamento controlado o no controlado, ese medicamento que te das tu credencial de elector para que te lo vendan, ¿no? Que no me estaba funcionando. Yo decía, ¿sabes qué? Yo creo que estoy muy mal. O sea, yo creo que estoy rota. Yo creo que sí hay un problema muy grave conmigo, que soy este caso en el que estos tratamientos no le funcionan, ¿no? Debo de estar muy mal. Y a veces pensaba, decía, es que a lo mejor todavía no inventan el medicamento que a mí me ayude. Todavía no inventan lo que para mí es lo que necesito. Entonces es cuestión de tiempo. Y así pasaron muchos años en los que también me hice dependiente de parejas, ¿no? En los que empezaba a depender de alguien que me acompañara, porque como yo no sentía la seguridad de salir, sentía que si iba alguien conmigo, como que, y esa persona me iba a apoyar si me sentía mal, ¿sabes? O que tal vez me distraía con esa persona y esos síntomas ya no aparecían. Entonces, esa parte también es complicada porque te vas haciendo dependiente de objetos y de personas. Y eso, imagínate en una relación cómo puede mermarlo. Obviamente, relaciones amorosas que tuve, había un grado de dependencia, ¿no? Donde también, como yo estaba vibrando en ansiedad, pues las parejas que yo traía vibraban en ansiedad. Yo tenía una adicción, obviamente la pareja que yo traía tenía una adicción, ¿no? A diferentes cosas. Y pasé un tiempo muy considerable con una pareja, muchísimos años. Yo sentía que no podía terminar esa relación, a pesar de que había faltas de respeto, infidelidades. Mm, Era como si fuera para mí una droga, ¿sabes? Era como que yo decía, o sea, yo sé que hay muchas cosas mal aquí, pero cada vez que intento dejarlo, siento toda esta ansiedad tan intensas, tan fuerte, que necesito regresar, ¿no?
Y me hacía un coco watch para decir, claro, es el amor de mi vida y hay que regresar y vamos a estar juntos siempre y hagamos todo lo posible porque ninguna relación es perfecta y entonces eh, tú y yo debemos de estar juntos, ¿no? Esa era mi conclusión. Hasta que, pues la verdad, poco a poco fui entrando en desarrollo personal y esto fue muy interesante porque todo eso surgió a partir de que regreso de un viaje. Uno de mis sueños más grandes de la infancia era ir a Japón. Y en 2018 yo cumplí ese sueño. Fui con esta pareja y todo maravilloso. Pero cuando regresé sentí un vacío muy grande. Porque era, ok, cumplí ya mi sueño más grande. ¿Y qué sigue? Como que no sabía qué seguía. Yo estaba con esta pareja, pero no sabía como muy bien hacia dónde iba, si había futuro o no. No queríamos tener hijos, no pensábamos en comprar ninguna propiedad, era como vivamos el día a día, ¿sabes? Sentía como que no tenía otro sueño tan grande y como que sentí un vacío, como que dije, bueno, o sea, ya aquí, esto es todo, ya cumplí mi sueño más grande y ya no hay nada más. Y como que eso me cayó como balde de agua fría, ¿no? Como que ahí empezó como una búsqueda de decir, ok, quiero algo más. Y empecé a buscar libros, empecé a leer libros, empecé a buscar podcasts, empecé hasta que encontré uno sobre Vision Board. Y el Vision Board me atrajo tanto, porque era como, a ver, ¿cómo imaginas tu futuro? Y era como de, "Uy, no tengo ni idea, ¿no? Pero se ve como muy interesante lo que escucho de otras personas, que empecé a hacer mi Vision Board y empecé a darme cuenta de, oye, no estoy en la relación que quiero. Y de hecho también fue muy evidente para él, ¿no? Un día me dijo, o sea, yo no soy la pareja que estás poniendo en esas imágenes, y sabes, ¿no? Y tenía toda la razón, no lo era. Y yo en mi necedad quería que fuera, pero como que ese tipo de cosas me empezó a abrir la mente, a darme cuenta de, mira, Julieta, mira lo que estás, mira dónde estás, mira cómo no corresponde con lo que quieres, ¿no? Como que eso me fue como haciendo más evidente que no era esa relación. Y también fue escuchando más podcasts sobre rupturas amorosas, sobre por qué regresamos, sobre por qué es difícil estas, pues salir de estas relaciones, ¿no? Y te quiero grabar un episodio aparte de eso, pero realmente yo agradezco mucho esa ruptura, ese momento en el que dije, ya, basta. O sea, había habido otras rupturas anteriormente, pero hubo, la última fue como decir, basta, ya. Ya sé que voy a sentir toda esta ansiedad, ya sé que van a venir los ataques de pánico más fuertes, ya sé que todo esto se va a presentar en mi vida, pero quiero un cambio, quiero un cambio, quiero salir de aquí, quiero ir por eso que está plasmado en mi vision board. Y sé que para salir de ahí necesito romper con lo más importante que es esta ansiedad, entre paréntesis, agorafobia, porque si quiero la vida que estoy diciendo que quiero, sé que tengo que salir de la casa sin sentir miedo. Si quiero traer una pareja diferente, sé que tengo que vibrar en tranquilidad, amor y paz, porque si no voy a seguir atrayendo a una persona que tenga miedo, preocupación y angustia, porque eso es lo que yo estoy vibrando. Entonces, esa ruptura fue para mí el quiebre, fue el sentirme que estaba sola. Un día me acuerdo que me senté entre el pasillo que daba a las habitaciones y la sala, tenía como un escaloncito, me senté ahí y me sentí tan sola que dije, o sea, podría hablarle a mi mamá, podría hablarle a mi hermana, no quiero hablarle porque me siento sola, me siento tan sola que necesito ayuda. Y ahí empezó un proceso de sanar mi corazón primero, también de coaching con Esther Iturralde, que un día te la voy a presentar. Ella es mi coach y me ayudó muchísimo en este proceso. También tomé cursos de ansiedad con Fabiola Cuevas, que si no la ubicas, es una gran psicóloga que también se enfoca mucho en ansiedad y que aún después de tomar el curso todavía yo seguía con síntomas, ¿no? De esto porque pues obviamente no estaba tan especificado para como yo lo sentía. Pero bueno, es una gran psicóloga, su curso ha ayudado a muchas personas y a mí me ayudó bastante.
me faltaba dar otro brinco, ¿no? Encontrar otras respuestas, porque algo bien interesante es que la ansiedad me trajo muchas respuestas. La principal era esta que te decía, el poder que tiene la mente. Qué poderosa es la mente para llevarnos a esos momentos de preocupación, de angustia, de que sientas algo que no estás viviendo, que no te está pasando, pero es capaz de reproducirlo tal cual. Uno, dos, el poder sentir mis emociones, ¿sabes? Algo que me enseñó todo esto fue, Julie, eres capaz de sostener el miedo, la preocupación y la ansiedad en ese nivel que lo estás viviendo, tan intenso como se siente, tan abrumador como se siente y no salir corriendo. Porque normalmente cuando tenemos una emoción que nos incomoda, salimos huyendo de ella. Date cuenta, ¿te ha pasado sentir miedo, preocupación, angustia y que necesites adormecerte? Sentir que incluso tu cuerpo está como en esta sensación como agitado, nervioso, ¿no? Que no está en paz y que no sabes qué hacer y entonces vas a ver la tele, vas a comer, vas a fumar, vas a hacer algo, ¿no? Necesitas hacer algo para dejar de sentir eso. Pero cuando yo entendí la diferencia entre identificar una emoción que estás sintiendo y sentirla, fue como un, wow, qué parteaguas tan grande, ¿no? En mi vida. El decir, ok, puedo reconocer que me siento así, pero el identificarla no significa que ya la estoy sanando o que estoy haciendo algo con ella. De hecho, huir es no sentirla. ¿Cómo la siento? A través de la herramienta que te compartí en el episodio anterior, Tapi. ¿No? Ahí la puedo sentir, ahí le puedo dar voz, ahí puedo liberarla y decir todo lo que estoy pensando en un espacio seguro conmigo, diciendo, güey, me siento de la chingada, no creo poder con esto, me siento con tanto miedo, me aterra que esto me vaya a pasar, qué vergüenza que esto me pase, estoy tan emputada con mi cuerpo porque siento que mi cuerpo no hace lo que yo no quiero, ¿no? Que me lleva a sentir sensaciones que yo no quiero, que me hacen huir. Y aunque lo entiendo con la mente, ¿no? Cuando estoy ahí no puedo hacerlo diferente. Cuando tuve, expresé todo esto y fui sintiéndome cada vez más liberada, ¿no? Y diciendo, puedo sentir esto, puedo sentir estas emociones y puedo sentir estas sensaciones de poder sostenerla a tal punto de que estando en un medio de un ataque de pánico decir, prepárate, porque viene la siguiente sensación, ¿no? Prepárate porque ahorita vas a sentir el corazón que está a punto de salirse, o vas a sentir esta taquicardia, o te va a costar trabajo respirar, o vas a sentir que como si una pared estuviera enfrente de ti, que quieres caminar hacia adelante, pero algo te impulsa a ir hacia atrás. Prepárate, ¿no? Porque ahí viene esa sensación y estás lista. Y siente cómo la puedes sostener. Y mira cómo la estás sosteniendo. Y mira cómo esa sensación de que tu vejiga está llena, la estás sosteniendo. Mira, observa, date cuenta cómo no es real, ¿no? Siéntela. Fue como si me dieran un poder enorme de decir, wow, así como puedo sentir estas cosas y estas sensaciones, puedo sentir las contrarias, puedo sentir paz, puedo sentir amor, puedo sentir tranquilidad estando en la calle, puedo imaginar ambos escenarios, ¿no? Y vivir, y que uno me ayude a vivir el otro. Y puedo sostener en mi cuerpo todo esto y no derrumbarme y no querer salir corriendo porque eso era lo que hacíamos, o eso es lo que hacemos normalmente, ¿no? Huimos, salimos corriendo de esas sensaciones. Y cuando pude sostenerlas y decir, "Ah, no me muero", que sé que suena raro que diga, no me muero, pero a veces así se siente, ¿no? Cuando estamos tan abrumados, cuando estamos pasando por algo tan fuerte, pareciera que si siento esta tristeza, me voy a morir. Te comenté que yo viví con depresión. ¿Sabes? Una emoción que durante años me negué a sentir era la tristeza. Porque para mí era, si yo siento tristeza, voy a volver a caer en depresión. Y no quiero llegar a ese punto. Entonces, como me prometí hacer lo que fuera para no caer en ese punto, era como de, no me puedo permitir estar triste, ¿no? Entonces yo era la señorita que siempre está alegre, contenta y feliz, ¿no? Que siempre trae una sonrisa en el rostro, por miedo a sentir tristeza. Pero para que veas cómo a veces ese tipo
cosas nos pasa, ¿no? Decimos, no puedo sentir esto, no puedo sentir enojo porque pues, nadie se tiene que dar cuenta de que estoy enojada, que no se me note. O no sé qué voy a ser capaz de hacer si dejo salir este enojo, qué tal que hago algo irracional, qué tal que me descontrolo, ¿no? Y hago algo que no quiero. Ese es en realidad el miedo, ¿no? Que nos da cuando sentimos una emoción de esa magnitud. Sé que la voy a sobrevivir, pero lo que va a pasar en el proceso me aterra que quién se va a transformar esta persona, lo que puedo llegar a ser si la dejo salir, ¿no? Por eso es tan importante tener un espacio seguro y no ir a desquitarnos con nadie, porque te das cuenta que la puedes sostener y que a veces la verdad es que nos contamos cada cuento, ¿no? Tengo un video sobre tapping en mi canal de YouTube, pero te doy a grandes rasgos esta herramienta maravillosa porque tapping se compone, vamos a decirlo así, de tres momentos. En el primero identificamos la emoción, creencia, lo que queremos cambiar, ¿no? Que viene acompañada de una frase hermosa que dice, a pesar de que siento o creo esto, yo me amo y me acepto completamente. El yo me amo y me acepto completamente es poderoso, ¿no? Porque no importa lo que esté sintiendo, yo me amo y me acepto completamente. Luego viene la segunda parte, donde vamos dando toquecitos en ciertas partes mayormente del rostro y algunas del cuerpo. Y vamos diciendo todo lo que necesitamos sacar. Eso que odiamos, eso que nos duele, eso que ya no toleramos, eso que nos lleva al cansancio, ¿no? No tienes ni idea de lo liberador que es para alguien a veces decir, ya no puedo con esto, cómo quisiera que esto se acabara en mi vida, cómo quisiera que fulanito de tal no existiera en mi vida o se muriera o algo, porque estoy tan, ¿no? Tengo tanto dolor que no puedo sostener esto. Es tan liberador. Porque aparte, pues si estás haciéndolo, hazlo con alguien que realmente sea un experto, ¿no? O hazlo solo. Porque nadie tiene por qué enterarse de esto. Yo te lo estoy contando porque sé lo liberador que es. Pero yo sé que cuando alguien, se lo dijeras a alguien en voz alta, esa persona podría reaccionar de una manera muy negativa. Podría juzgarte y cosas así, ¿no? Entonces, no queremos eso. Por eso hazlo en privado, en tu espacio seguro, donde sepas que nadie te va a escuchar. Y la tercera ronda, que es donde, para mí, yo le llamo el decir la verdad. Lo que sí es verdad. ¿Qué es verdad? Que estoy pasando por una situación que me duele, que yo me amo, que tal vez a esa persona la amo también y por eso la ofensa o lo que quiera que pasó me duele tanto, ¿no? Que es verdad, que tal vez yo no tengo todos los hechos, que, que hay un gran amor detrás de lo que estoy sintiendo, un gran amor hacia una persona, un gran amor hacia mí, que no quiero repetir ciertas cosas, que tal vez me abro a que algún día perdone a esa persona, a dejar de cargar esto, a dejar de cargar esta piedra donde a esa persona no le afecta nada, ¿sabes? El que tú perdones a alguien o no, en realidad no le afecta nada. No le quita el sueño. Posiblemente tú piensas que sí, pero no. No le quita el sueño. En realidad la única que desgasta es a ti. Tú eres el que sigue aferrado a eso, ¿no? Y había muchas cosas, y te cuento esto porque había muchas cosas que a mí me faltaba perdonarme. Me faltaba, eh, si tú conoces un poco del enneagrama, yo soy un N tipo 1. Entonces, el N tipo 1 es una persona que trata de ser perfecta. Obviamente no va a llegar jamás a la perfección, pero en su mente trata de ser perfecta. Tiende a seguir ciertas reglas, ciertas normas morales, muy ética, organizada, ¿no? Pero también es una persona que evita mucho la ira. Y más porque la ira sabe que va contra ella. Siempre es alguien que va a decir, el otro no tuvo la culpa, la tuve yo. Yo tuve la culpa por confiar en él, yo tuve la culpa por esto. O sea, siempre va a ser él como su propio enemigo, por así decirlo. Tiene una voz muy crítica. Entonces, para mí era como yo debía haber hecho las cosas diferente. Un debería constante, yo debería. Y eso me llevaba a no perdonarme a mí, a machacarme una y otra vez por ciertas cosas que había hecho y que me llenaban de culpa, que te iré contando más adelante. Entonces eso también me generaba mucha ansiedad. Había muchas cosas que nutrían la ansiedad, la preocupación, ¿no?
Y cuando pude darme cuenta de que tengo esta herramienta y puedo sostener estas emociones y estas sensaciones y no me pasa nada, no me desbarato y puedo ir poco a poco saliendo a la calle y sentir esto, ¿no? Acabo de hacer un tapping poderoso y la siento y me doy cuenta de, "Uy, mi cuerpo está sanando. Aunque pareciera que es un ataque de pánico, mi cuerpo está sanando porque está haciendo lo mejor que puede hacer para estar en equilibrio, ¿no? Un ataque de pánico en realidad, cuando tú no tienes manera de darle al cuerpo descanso, el cuerpo busca cómo descansar. Y eso sucede con cualquier enfermedad que lleve cansancio. Porque el cuerpo es sabio. El cuerpo va a decir, güey, tú no te estás dando un descanso, tú no estás siguiendo esto, yo te voy a llevar a que tengas un descanso. Porque si no, vas a colapsar. Entonces el cuerpo te cuida tanto, el cuerpo es tan sabio que busca la manera. Y si yo no le estaba dando ese espacio para descansar, para relajarse, para estar en paz, venía un ataque de pánico que sí me obligaba o me llevaba después de ese ataque de pánico a sentir cierta paz y cierta tranquilidad, ¿no? Hasta que el siguiente ataque de pánico apareciera. Pero ese momento era como que el cuerpo descansaba y decía, uff, ya pasó lo peor, ya me puedo relajar, ¿no? Cuando yo entendí esa parte fue, ok, lo que tengo que hacer es ejercicios de relajación, meditaciones, eh, llevar a mi mente a sentir ahora la paz y la tranquilidad, porque yo soy paz y tranquilidad, eso está dentro de mí. Así como está el miedo y la preocupación, también está la paz y la tranquilidad. Y yo me puedo llevar a sentir ese escenario, ¿no? Entonces, todos esos trabajos que estuve haciendo y otro muy hermoso que fue conectar conmigo a través de la meditación, empecé a decir, ¿sabes qué? Yo creo que mis manos tienen poder y yo voy a empezar a sanar mi cuerpo con mis manos, ¿no? Entonces me pasaba, yo creo que una hora sentada en la oscuridad con mis manos, poniendo mis manos en diferentes partes del cuerpo donde yo sintiera que mi cuerpo necesitaba amor, que necesitaba luz. Y eso fue llevarme una conexión hermosa conmigo. Fue como escucharme y decir, uff, hoy veo que estás asustada, hoy veo que estás preocupada. No me había dado cuenta, ¿no? Y se nos había pasado y no hicimos tapping. Ah, pero tenemos también este momento contigo para saber qué quieres, para saber cómo te sientes, para saber si esto quieres hacer esto o no lo quieres hacer, para tomar decisiones, para seguir tus sueños, ¿no? Entonces, eso que me enseñó tanto la ansiedad me abrió puertas grandísimas para algo que yo sentí que me había robado, la agorafobia, y era mi libertad, ¿no? Si yo no puedo salir a la calle cuando yo quiera, si no puedo tomar agua porque me van a dar ganas del baño cuando yo quiera, yo me sentía en una cárcel. Cuando me quitas esa cárcel, para mí fue como de, soy libre, soy libre, puedo salir cuando quiera, puedo tomar toda el agua que quiera, puedo ir a donde quiera sin estar pensando en, ¿hay un baño cerca? O me siento cerca de la salida porque qué tal que si empiezo a sentir mal, pues necesito correr rápido, ¿no? Y necesito correr ya. Entonces, pasillos, me siento en los pasillos, me siento cerca de las salidas. Qué bueno que estoy sentada cerca del baño, ¿no? ¿Dónde está el baño para elegir el asiento del avión? ¿Dónde está el baño para elegir los asientos del teatro? ¿No? Y de hecho, sentarme en el pasillito, porque eso estar pidiendo permiso para después ir al baño, quién sabe cuántas veces vaya a ir al baño, entonces no, ¿no? Que nadie se dé cuenta. Eh, es, fue, fue muy liberador, es lo que te puedo decir, fue muy liberador. Y también una conexión muy grande que experimenté con Dios. En este podcast me vas a escuchar mucho hablar de Dios. Yo no me había dado cuenta que en mi proceso yo estaba enojada con Dios, que era como esta sensación de, como no haces lo que yo te pido, ¿no? ¿Por qué no me estás quitando esto? ¿Porque me dejas vivir con esta ansiedad? ¿Porque me dejas estar en esta relación donde debiste haber impedido que yo estuviera con esta persona? ¿No? Era como mucho de reclamo, mucho de pedir desde un lugar de dame, ¿no? O sea, de quítame esto, prácticamente, desesperación. Entonces mi relación con Dios no era muy buena, ¿no? Ya ni digamos con una religión, ¿no? Porque era como de, uy, no creo en ti, ¿no? No puedo creer en ti, estoy enojada contigo, me quitaste a mi abuelita y no me dejaste ni siquiera despedirme de ella. ¿Cómo pudiste hacerme algo así, no? Nada más tenías que esperar 2 horas. Estaba muy enojada, pero no me había dado cuenta. Cuando empecé a hacer todo este proceso de conectar conmigo,
empecé a escuchar a Dios. Eso es una voz que vive dentro de mí, que no es una voz que me critica, es una voz que me hace a veces preguntas y a veces me hace preguntas muy duras. Pero empecé a escuchar esta voz que me va guiando, que me va diciendo por aquí, oye, haces esto, oye, que va conectando con mi cuerpo, ¿sabes? Porque perdón la referencia, pero yo crecí con un contexto católico, cuando nos dicen Dios está en todo, en todos los lugares, creo que no entendemos la magnitud de eso. O sea, porque Dios está en todo, sí, pero también está en ti. Está dentro de ti, está en tu cuerpo, está en tu mente, está en ti. No hay que ir a ningún otro lugar, ¿no? O a veces sí, porque mucho de mi contacto fue con la naturaleza. O sea, yo empecé a necesitar esa parte de la naturaleza, decir, es que Dios está aquí. Dios está en el piso, ¿no? En el pasto que estoy pisando. Dios está en este árbol, Dios está en esta planta, ¿no? Y algo me llevaba a decir, necesito, necesito naturaleza, necesito espacios verdes. Dios está en mis mascotas, Dios está en tantas y tantas cosas, y Dios me habla a mí, ¿no? Porque pues con todo esto que te cuento era como no me puedo acercar a una religión porque sentía que no me iban a entender, que no iban a entender ni cuando me separé de mi expareja y que no iban a entender lo que estaba viviendo, ¿no? Que y en algún momento intenté hacerlo, pero no me hacía mucho sentido porque como que sentí que estaban queriendo como meterme en cierto fanatismo de repetir salmos y repetir cosas y a mí no me hacía sentido, ¿sabes? Era como, no, siento que puedo caer en fanatismo, en un tipo de fanatismo que no me agrada, ¿no? Entonces cuando empecé a tener esta conexión con Dios fue muy, muy hermoso porque mucha gente puede pensar que Dios es una muletilla. Y si realmente tú decides conectar con Dios a un nivel más profundo, cuestionando lo que te han dicho que es Dios y haciendo tu propio concepto de Dios, te vas a dar cuenta de que no puede ser una muletilla. Porque al ser Dios tú mismo, lo que hace Dios es que en un momento dado primero te sostiene. A mí me sostuvo, ¿no? Fue confía en mí, ¿no? Yo te cuido, yo te protejo. Confía en mí. Yo te voy guiando en el camino. Pero hubo un momento en que me dijo, te toca. Me empoderó y me dijo, vas, ¿no? Te regresa el poder. Dios no se queda con el poder. Dios te lo regresa y te dice, va al siguiente reto. Ahora te toca a ti. Aquí estoy, pero te toca a ti. Dar el paso, ¿no? Y es fuerte, pero a la vez es hermoso, porque te das cuenta que no estás sola, que nunca estás sola, que a pesar de que te rompan el corazón, a pesar de que te diagnostiquen una enfermedad terminal, a pesar de que hayas vivido una cosa horrible, no estás solo, que ahí está alguien que te acompaña. Y también te voy a grabar un episodio aparte sobre mi perspectiva sobre Dios, sobre lo que yo creo de la espiritualidad, de la religión. No de lo que yo creo, sino del concepto de espiritualidad, religión, y de cómo Dios ha estado en momentos muy duros conmigo y he tenido conversaciones muy duras con Él, pero que me han ayudado a entender muchos procesos y que gracias a esas conversaciones es que he visto el valor de muchas cosas, he visto el amor, ¿no? Ya no me cubre el miedo, la preocupación ante la pérdida de un ser querido, como perder a mi mascota, como perder a Kira, ¿no? Cuando tuve una conversación increíble con Dios, que me di cuenta de, ok, sí, esto va a pasar, ¿no? Ya sabemos que va a pasar. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la quieres despedir? ¿Cómo quieres que pasen sus últimos momentos? Horas, a lo mejor. Y fue un momento mágico que jamás, jamás, quisiera perder, ¿no? Hoy incluso pienso en que si tuviera otra pérdida igual, la viviría igual que como la viví con Akira. Quiero estar presente, quiero sentir el dolor, quiero, quiero estar ahí, quiero poder decirle hasta el último momento, te amo y Dios te ama. Y aquí estoy para ti y no te preocupes que voy a estar bien. Hoy no estoy bien, pero voy a estar bien. Entonces, como verás, la ansiedad me abrió una perspectiva muy grande, me trajo
grandes aprendizajes, la verdad. Me cambió la vida. Yo era antes una persona muy, pensaría yo, sin muchos sueños, muy indiferente. Recuerdo tener el pensamiento de decir, pues si me muero hoy, no pasa nada. Viví lo que tenía que vivir, viví una vida buena. No pasa nada, ¿no? En realidad estaba muy asustada. Le tenía mucho miedo a la vida. Le tenía mucho miedo al futuro. Aunque ya usaba, digamos, ya estaba un poquito más afuera, ¿no? Ya me sentía un poquito más libre. Tenía mucho miedo al futuro. Hoy no, hoy ya no diría eso. Hoy ya no pienso en si me muero aquí no pasa nada. Hoy diría, no, espérate, tengo todavía muchos años que cumplir. También me faltan muchas cosas por grabar en este podcast. También muchas cosas que vivir. Entonces, eh, esta es mi historia. Es una parte de mi historia. La verdad es que no te quiero abrumar con 19 años de vivir con eso. Te imaginas que pasaron muchas cosas en el proceso. Pero te quise dar un grande, como, pues contarte lo más importante, ¿no? Para que entiendas por qué en este podcast hablo de esos temas. Porque vamos a hablar de manifestación, leyes universales, ley de la atracción, em, ¿qué más? De Dios, de mucha espiritualidad, ¿no? Eso es una cosa que yo creo que va a haber mucho en este podcast, mucha espiritualidad. Y también quiero invitar a personas que hablen de estos temas, que hayan pasado por situaciones similares, porque como te digo, en realidad, de verdad lo creo con toda mi alma. Cuando estamos pasando por un momento de mucha oscuridad, por un momento donde decimos, esto es lo peor que me ha pasado, mm, ¿cómo me puede estar pasando esto en la vida? ¿No? Creo que hay un regalo detrás enorme que es conectar contigo, que es regresar a ti, que es conocer a Dios, al Dios que vive dentro de ti, ¿no? Entonces, te va a dar un cambio de perspectiva, empezar a ver esos retos como un gran regalo que te lleva a conectar contigo, ¿va? Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un bonito día.